Ok, mamis, buenas tardes. Si pueden prender su cámara para tomar captura del inicio de esta plática, voy a dar la presentación de nuestra invitada, la doctora Úrsula Michel Cabrera. Entonces, si me ayudan a prender su cámara. Bueno, la maestra ya nos comentaba que no le funciona su camarita, pero si la señora Grisel puede. Si no, no hay problema, me indica y así tomamos la captura. Estoy grabando la plática porque en caso de que nos fallara o les fallara a ustedes el internet, pues tuviéramos todos como quiera la información que nos van a brindar el día de hoy. Y para los que no se puedan conectar también. Entonces, bueno. Y no puedo, maestra, es que tengo mi celular fijo por la señal. Bueno, perfecto, no se preocupe, muchas gracias. Voy a tomar la captura, ¿sí? Aquí. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. La voy a compartir al grupo también. Y pues bueno, vamos a dar inicio por cuestión de los tiempos. Tenemos de invitada a la doctora Úrsula Michel Cabrera Soto. Ella, bueno, aquí tenemos una pequeña presentación. A ella le gusta leer, le gusta ir al cine. Ella es una doctora joven. Le gusta ir también a los museos. Le apasiona la medicina, el cuerpo humano y cómo funciona de manera normal y cómo funciona también el cuerpo en la enfermedad. Disfruta ver el crecimiento de los niños desde el vientre hasta la adolescencia. En la educación, ella estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México, que es de donde nos está brindando ahorita la videollamada. Realizó su internado o está realizando su internado en la Cruz Roja Mexicana, sede nacional, bueno, lo realizó anteriormente, su servicio social en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Tiene algunos cursos extra, como el curso Choque Hemorrágico en Trauma, caso clínico en cuestión de pediatría, el foro estudiantil Microorganismos, amigos o enemigos, y el taller Interpretación de gases arteriales. Nos presentará unas diapositivas con la información que vamos a tratar el día de hoy, que es acerca de la automedicación. Pues bueno, voy a dar acceso a otra persona. Cedo el uso del micrófono a la doctora. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vengo a hablarles un poquito sobre lo que es la automedicación, ¿vale? En la práctica diaria sí nos toca ver mucho esta situación y la importancia de esta práctica es evitar que se siga presentando y además que ustedes sepan las consecuencias de la automedicación y no solamente en adultos, sobre todo en niños, que es un poquito más complicado y más importante porque las dosis de medicamentos y los medicamentos que se ocupan en pediatría son diferentes a los que se ocupan en los adultos y las dosis y las intoxicaciones que puede haber son diferentes, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, es importante recalcar que la automedicación siempre va a representar un peligro porque no sabemos, nosotros como médicos sabemos el funcionamiento de los medicamentos y cómo actúan en ciertas partes del cuerpo. Pero como pacientes, pues muchas veces no sabemos esto, ¿no? Y no sabemos qué sí podemos tomar, a lo mejor si estamos tomando un medicamento y nos tomamos otro medicamento, qué interacciones pueda tener o qué consecuencias nos pueda a dar, ¿vale? Por eso es muy importante que prestemos atención a esta plática y si al final de la plática tienen alguna duda, con mucho gusto se las responderé. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen me gusta mucho porque en muchas ocasiones recibimos consejos de personas que no son médicos para dar medicamentos, ¿no?
que si el de la tienda, que si la vecina, que si cualquier persona nos dice, ay, no, mi hijo tuvo esto, bueno, si tu hijo tiene esto, también dáselo, ¿no? Pero no sabemos que los medicamentos se dan dependiendo de la persona y del niño, ¿vale? Por eso es que dice, él es un experto en fruta en esta imagen, pero no sabe nada de medicamentos, ¿vale? El que una persona te recomiende por anécdota un medicamento no quiere decir que vaya a funcionarte a ti, ¿vale? O a sus hijos. La siguiente, por favor. Y bueno, para entender de qué estamos hablando, les puse unas definiciones, ¿vale? Hay muchas definiciones, depende del lugar en que estén, pero en general es una forma indiscriminada, sin receta médica y voluntaria sobre el paciente, las cuales consumen un medicamento, hierbas o remedios, porque cabe declarar que la automedicación no solo incluye las pastillas o los jarabes, sino también los tés o los remedios caseros, ¿vale? Y los remedios caseros y los tés aún son más poco medibles en los efectos que vaya a hacer. Por eso son todavía mucho más de prestar atención a estos remedios, ¿vale? En el caso de la automedicación, como lo vamos a ver más adelante, puede exponer a intoxicaciones o interacciones no deseadas, como ya les había comentado, con otros medicamentos o con algunas enfermedades que tenga el paciente de base, ¿vale? Pudiendo acentuar o elevar la acción del medicamento. Mi amor, estoy en plática con Úrsula. La siguiente, por favor. Bye. Ahora, hay que aclarar que hay muy poca información o de la parte médica se da muy poco esta orientación sobre la automedicación y por qué la población se automedica en general. Hay veces que tienen dolor o con alguna picadura, o lo más común en los niños es que tengan algún resfrío, algún cuadro respiratorio agudo, o en las ocasiones de diarrea, que es lo más común que se presenta en niños y por lo que más se automedica, ¿vale? Pero siempre que haya estas reacciones o estas patologías o estas enfermedades, es muy importante acudir al médico. En el caso de adultos, con el médico general, y en el caso de niños, con el pediatra. ¿Por qué es esta diferencia? No es porque un médico general no lo pueda tratar, pero el pediatra es el especialista en los niños y el que se especializa en el sistema, en todos los sistemas pediátricos, que como les mencioné, se trata de manera diferente, ¿vale? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de automedicarse? Primero, la toxicidad de los medicamentos, que a veces las dosis que se dan o los efectos, se desconocen los efectos secundarios. La falta de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos medicamentos que a lo mejor se ocupan en un cuadro que se recetó por un médico y posteriormente se guardan cuando se termina el tratamiento, pero no se acaba el medicamento, ¿vale? Entonces, el que se guarden los medicamentos puede hacer que pierda su efectividad, pero también ocasiona intoxicaciones. Otra es dependencia o adicción en algunos medicamentos o que se enmascaren procesos clínicos graves. ¿Qué quiere decir? En los niños hay veces que hay cuadros atípicos, cuadros que no son igual a los de los adultos. En algunas enfermedades, el dar medicamentos a los niños puede hacer que los procesos lleguen a volverse una urgencia, requerir una cirugía de urgencia o algún otro tratamiento de urgencia, ¿vale? Por eso es muy importante no dar medicamentos sin una receta. Ahora, puede haber interacción con otros medicamentos
o con otras patologías de base. Por ejemplo, si el niño es asmático o si el niño tiene alguna otra enfermedad de base, podemos que tome medicamentos. Si nosotros le damos un medicamento extra, no sabemos cuál va a ser la reacción con este medicamento. Entonces, puede hacer que se exponencie, o sea, que se incremente la acción o que se disminuye y puede agravar la enfermedad de base. Y una de las más importantes, la resistencia a los antibióticos. A lo largo de los años, el uso indiscriminado de antibióticos ha hecho que cada día los antibióticos que tengamos sean menos eficientes. Antes no había antibióticos de diversas generaciones, ahorita hay antibióticos hasta de tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Por la resistencia que se genera por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Vale? La siguiente, por favor. Por este motivo de la resistencia a los antibióticos, se creó una ley. La siguiente, por favor. La siguiente. Okay. Otra de los medicamentos que más se ocupa son los descongestionantes nasales. Los descongestionantes nasales no son medicamentos inocuos, no son medicamentos que no vayan a generar una reacción, ¿no? Tienen un principio activo. Ese principio activo, si se ocupa de manera inadecuada, puede hacer en los niños y en las personas adultas que se provoque una rinitis alérgica, ¿vale? Entonces, en lugar de ayudar, va a empezar a empeorar la situación, ¿sale? Además de una rinitis alérgica, puede ocasionar convulsiones y que el corazón lata muy rápido, taquicardia, ¿vale? Incluso puede hacer que los niños pierdan el estado de conciencia, se desmayen, ¿vale? Y en dados casos, cuando la dosis es muy alta, puede provocar incluso la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, consecuencias de la automedicación: ocultar una verdadera enfermedad o demorar la oportunidad de curarse, provocar efectos adversos, alargar y agravar una enfermedad, crear resistencia a antibióticos, facilitar el contagio de las enfermedades que no están bien diagnosticadas y riesgo de intoxicación. La siguiente, por favor. Ok. La siguiente. Otra situación que pasa mucho que yo he visto de manera continua en la consulta es que las mamás de los pacientes pediátricos me dicen: es que tuvo un cuadro hace un mes y apenas ayer o antier empezó con gripita o con tosecita y le di el mismo medicamento que le había dado la vez pasada. Y esto es un error que se comete muchas veces, ¿vale? Porque en el caso de los niños, la presentación en la que se dan los medicamentos es jarabe en su mayoría. Entonces, los jarabes nosotros los abrimos y lo vaciamos en el dosificador o los ponemos en una cuchara. Todos estos movimientos del medicamento pueden hacer que se contamine. Por eso es que tienen un cierto tiempo. El medicamento del tratamiento se da por 7 días o por 10 días, dependiendo de la enfermedad. Entonces, si nosotros dejamos de ocupar o se termina el tratamiento, lo guardamos y lo queremos volver a ocupar a las 3 semanas o al mes, no sabemos si ya se le entró un bicho o un microorganismo al jarabe, ¿vale? No podemos comprobar
que ese jarabe esté estéril o que pueda tener algún otro microorganismo o la efectividad del medicamento. Por eso es importante que específicamente en jarabes se deseche después de terminar el tratamiento para evitar que haya disminución de la efectividad y alguna contaminación. ¿Vale? La siguiente, por favor. Ahora, respecto a la ley, esta es la que les mencionaba. La Ley General de Salud, en sus artículos 226 y 227, establece que para venta de antibiótico es necesario una receta médica con una cédula vigente para evitar la automedicación de estos y la resistencia bacteriana. La siguiente, por favor. Ahora, recuerden que siempre hay que consultar a un médico antes de tomar medicamentos y que con mayor vista en los niños o pacientes pediátricos, ¿vale? Lo que les mencionaba, si les sobra medicación, hay que desecharla, ¿vale? No hay que volver a ocuparla sin una nueva indicación. Y es importante no utilizar medicamentos que ya estén vencidos. Luego guardamos medicamentos, pastillas, y queremos utilizarla y no vemos el vencimiento. Y recordemos que los medicamentos, cualquiera, no es un dulce, no son inocuos, y que todos tienen un mecanismo en el cuerpo, ¿vale? Por eso es importante que no se utilicen medicamentos vencidos. Ahora, otra es no sugerir medicamentos a otras personas. Por ejemplo, si a mi hijo le dieron un medicamento, no quiere decir que ese medicamento le vaya a funcionar al hijo de mi vecina o de mi compañera de trabajo. No, ¿vale? Siempre hay que indicar que vayan con un especialista y con un médico. Y pues en el caso de los adultos, no tomar alcohol mientras esté utilizando medicamentos. La siguiente, por favor. Y otra cosa importante es que la educación de la salud comienza desde la infancia. Si nosotros llevamos a nuestros hijos al médico cada vez que se enferman, ellos a su vez cuando estén adultos van a hacer lo mismo. Pero si nosotros como adultos no le damos importancia a la salud, que es lo principal, porque sin salud no hay nada, entonces no vamos a pasar esa cultura de prevención en los niños. Siempre es importante prevenir antes que tratar. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué influye también para un estilo de vida bueno y disminuir la presencia de patologías o de enfermedades? Que se lleve un estilo de vida saludable, ejercicio. No les voy a decir que dieta, porque cuando uno escucha dieta, quiere romperla, ¿no? Pero sí que lleven una dieta, bueno, un estilo de vida o más bien una alimentación basada en vegetales, en frutas y en ejercicio, ¿vale? Y también tomar mucha agua, que es importante. También no hay que dejar de lado el estado de salud mental, que es muy importante y que luego sí afecta a la salud física, ¿vale? Entonces, todo esto hay que cuidarlo para evitar enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta o duda que quieran realizar, adelante. Mamis, pues hasta aquí es la información que les tiene la doctora. Sin embargo, yo sé que a veces hay dudas que tenemos en cuanto, pues, a algunas cosas que nos haya platicado sobre la medicación. Me llamó mucho la atención lo del jarabe, porque la verdad yo también lo he hecho, he guardado jarabes, y yo digo, bueno, si es bueno para esto, yo lo guardo y ya después si le vuelve a dar, se lo doy a mi hijo, sí lo he hecho, la verdad. Pero no lo sabía, o sea, no tenía el fundamento que dice ella que el jarabe se contamina por el hecho de vaciarlo y que, pues, si se guarda,
pues ya no puede llegar a no ser efectivo, ¿no? Ya después. Eso yo lo desconocía. Y pues les invitamos a que si tienen alguna duda, eh, yo le comentaba a ella que pues nuestros niños ahorita, como empieza la fecha de frío también, pues se nos enferman constantemente, pero también algunos son alérgicos. Entonces, no sé, yo de manera personal preguntaría, ¿cómo puedo detectar que es alergia y no que es infección? Vayan pensando ustedes qué pregunta para que le hagamos. Bueno, en el caso de la alergia, se da mucho en temporadas invernales o primaverales. Es cuando sabemos que puede ser alérgica. Y también el tipo de secreción nasal es distinta a la secreción que se presenta en enfermedades, por ejemplo, bacterianas. Además de que cuando hay una, digamos, una alergia, una reacción alérgica, no solamente es un escurrimiento nasal el que se presenta, sino que también hay una irritación en los ojos y puede haber también presencia de irritación en la garganta, pero en su mayoría es nariz y ojos. Y esa es de manera alérgica y la estación en la que se presente. Las enfermedades respiratorias, virales y bacterianas, principalmente las virales, sí se pueden presentar en periodos como invernales y en otoño-invierno, pero muy pocos se presentan en primavera. Y las enfermedades bacterianas o las enfermedades respiratorias bacterianas suelen presentarse en periodos saltados, no tienen un periodo fijo en el que se puedan presentar. Ok, gracias. ¿Mamás quieren hacerle alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pueden prender su micrófono con confianza. ¿No? O si quieren escribirlo, a lo mejor no les funciona el micrófono, si quieren escribirlo en el chat también, creo que ahí en el celular se puede. Aparece como un cuadrito con mensaje y ahí pueden escribir. ¿No? Señora Patti, ¿no quiere hacer alguna pregunta? Señora Antonia, nada más muévanme así la cabecita. Igual, si tienen alguna duda sobre algún otro tema o alguna espinita por ahí de algún otro tema que quieran hablar, igual se lo pueden plantear con la maestra y ya que ella me lo plantea a mí y vemos si se puede dar otra sesión. Sí, o algo también que no conocían y que ahorita escuchándola o viendo las diapositivas, les haya quedado a lo mejor ya más claro o tengan todavía duda de eso. A ver, dice, en el caso de las alergias, el tratamiento también debe ser muy cuidadoso. En el caso de las alergias, hay que ver qué es lo que provoca la alergia, ¿vale? Puede ser estacional, que el clima lo provoque, puede ser que alguna
el polvo, el césped, la humedad provoque las alergias. Entonces es importante saber qué es lo que está provocando la alergia para poder dar un tratamiento específico. ¿Se debe suspender al niño? Como no entendí esa pregunta. O sea, por ejemplo, bueno, por aquí comentan, o sea, el niño tiene alergias y lleva un tratamiento. Durante este proceso, si no hay mejoría, se debe suspender o puede asistir o sea, puede realizar sus actividades normales, puede asistir a clases. En el caso de los estados alérgicos, es una enfermedad de base. Entonces, cuando se agrega una enfermedad o una enfermedad bacteriana o viral, sí hay que vigilar que el niño no tenga exacerbaciones, porque hay actividades que pueden exacerbarlo, pero el medicamento de base nunca se suspende, ¿vale? Pero si tiene una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana que puede contagiarse o que puede pasar a otros niños, siempre se prefiere un periodo de aislamiento, no porque no se vaya a suspender el medicamento, no, sino porque los ejercicios o el que salga y que le dé el aire frío o que realice mucho esfuerzo y que sude y que no se pueda cambiar la ropa y demás, puede hacer sí que se exacerben los periodos alérgicos. Por eso es importante que en los periodos de enfermedad activa, no alérgica, viral o bacteriana, se mantengan en casa o en reposo relativo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que pueden comer, pueden bañarse, pueden estar en casa, pero evitar esfuerzos. ¿Vale? Pero solamente cuando una enfermedad alérgica se le sobrepone a una enfermedad viral o bacteriana. Cuando es solo alérgica, no es necesario suspender actividades. Ah, ok, o sea que puede tener alergia, pero también puede tener una infección al mismo tiempo. Así es. Ok. ¿Algo más? En el caso de los bronquios. Uh-huh. En el caso de los bronquios o la bronquitis, hay que revisarlo y ver si es por un proceso viral o bacteriano igual, porque ambos ocasionan inflamación, que la bronquitis como tal es una inflamación de los bronquios. Entonces, en la mayoría de los niños, la bronquitis suele ser aguda. ¿Qué quiere decir? Que es por una infección viral o bacteriana que le acaba de dar, ¿no? La bronquitis crónica en niños es rara. Entonces, sí hay que ver qué tipo de etiología o de qué lo está provocando la bronquitis. O sea, puede tener bronquitis, pero igual por una infección. O sea, se le desarrolla por una infección. Sí, exacto. Cuando hay una infección, hay un periodo inflamatorio, un proceso inflamatorio. Y eso puede ocasionar que se inflamen todas las vías respiratorias, y la vía respiratoria va desde la nariz hasta los alvéolos en los pulmones. Y depende de la gravedad de la infección, provoca la inflamación de los diferentes niveles de la vía respiratoria. Uh-huh. Bueno, y por ejemplo, hablaba hace rato, nos comentaba sobre los test, que, o sea, ¿hay contraindicaciones en darles test a los niños o cómo? Porque, bueno, la diapositiva decía algo como... Sí, o remedios Ajá, caseros. remedios caseros, ajá.
Lo que pasa con los test que hacemos de manera casera es que no medimos la cantidad de sustancia que tiene la planta. Por ejemplo, las bolsitas de té traen una cantidad específica de ciertas plantas. Y ahí tenemos un control un poco más estricto de lo que consumimos. En el caso de los test que se realizan en casa, que cortamos de aquí, que cortamos de allá y ponemos, no sé, unas hojitas, listo, no es todo al tanteo, ¿vale? No podemos saber o contabilizar qué tanto del medicamento de la planta, por así decirlo, estamos consumiendo. Las plantas sí tienen propiedades curativas, cada una distinta, pero incluso los medicamentos salen de plantas, de minerales, de hongos, pero están medidos. ¿Vale? Si nosotros hacemos un té casero, no podemos medir cuánto medicamento o cuánta sustancia le estamos dando o estamos introduciendo a nuestro cuerpo. Y hay plantas que aún no se sabe el mecanismo de acción del medicamento. Y entonces no sabemos qué interacción puede tener con medicamentos que estemos tomando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la automedicación de estos remedios caseros. Ujú. Ok, entonces, por ejemplo, así, bueno, no sé, de manera general, o sea, por ejemplo, a veces no hay el recurso económico para mandar a un niño al médico, pero sí se puede recurrir a la medicina naturista, por ejemplo. O sea, sí, pero siempre y cuando se tenga el control en medidas de lo que se le da a los niños. Que de la medicina naturista también hay una cierta rama en medicina que se especializa en medicina por plantas, pero se tiene un estudio de las plantas que se utilizan. No es nada más de, sí, tómate esto y ya, ¿no? Pero siempre es importante tratar de tener o hacer el esfuerzo de acudir con el médico, ya sea médico general, médico o médico naturista, que es mucha diferencia en médico naturista y médico homeopático, no es lo mismo. ¿Vale? Porque hay veces que les venden que el chochito, que las pastillitas que nada más son pura azúcar y que no les ayudan en nada. Esa es la homeopática. Entonces siempre es importante, si vamos a hacer algún té o vamos a ocupar algún tipo de sustancia vegetal, tratar de consultar con alguien que tenga conocimiento en plantas. Ok, pues no sé, mamis, ¿algo más? ¿O ya sería todo? A conclusión, ¿cómo, cómo cerraría la plática, doctora, con los niños de las mamis bueno, de nuestra edad? Son de niños de edad de 3 a 5 años. Okay. Yo les diría que a esta edad, bueno, de 3 a 5 años, sí van a haber varios periodos al año de enfermedades respiratorias. Es normal, es común y ya está estudiado. Pero sí es importante que sepamos o que se lleve al médico para saber si es enfermedad viral o bacteriana y poder dar el tratamiento adecuado. Y sobre todo, tratar de frenar en lo más que se pueda en su totalidad la automedicación. Ok, pues muchas gracias. ¿Me escucha? Ay, creo que no. Ok, pues muchas gracias.